Muy buenas chicos, bienvenidos a otro video de mi persona, el profesor Marco Espinosa. Hoy veremos el solucionario de las reales preguntas de ECOS 11B. Veamos con la primera pregunta. En el departamento de patología del Centro de Médicos de la Universidad de Princeton hay una botella donde se encuentra el cerebro bien preservado del famoso Albert Einstein, considerado por muchos como el mayor genio del siglo XX. Aunque parte del cerebro han sido cortadas y dadas a varios investigadores para su estudio, se ha conservado completa por largo de los años. Según la foto de la disección digital del cerebro mencionado, ¿qué se puede afirmar del cerebro de Albert Einstein? Analicemos este cerebro. Este cerebro, que es una disección digital del cerebro de Albert Einstein, tiene sustancia gris. La sustancia gris, te voy a recordar, son cuerpos neuronales, somas, y axones no mielinizados. Y también hay sustancia blanca. La sustancia blanca tenemos las fibras neuronales, los axones, pero estos axones se encuentran mielinizados. Ahora, con lo que te he mencionado, la clave es evidente. Profe, ¿cuál sería la clave? La clave sería beso. El contorno que rodea lo señalado en 1, es decir, todo este contorno, está constituido por somas, claro, por cuerpos neuronales. Sustancia gris. Clave beso. Pregunta número 2. El hipotálamo se considera órgano endocrino y es una región del cerebro que junto con el tálamo forma el diencéfalo, que es parte del sistema límbico. El hipotálamo es esencial para la vida, ya que se encarga de coordinar funciones vitales, entre cosas como veremos más adelante, controlando el sistema endocrino y el sistema nervioso autónomo. ¿Qué alternativa no ejemplifica una de sus funciones? Veamos lo siguiente. Acá te estoy mostrando el hipotálamo. El hipotálamo tiene muchas funciones. Va a controlar bastantes cosas. Profe, ¿qué cosas? Como la ingestión de sólidos y líquidos. Controla esa ingestión. Controla el apetito y la sed. Controla la temperatura corporal. Controla la presión sanguínea. Controla los estados emocionales y controla el impulso nervioso. Con lo que te he mencionado, que son las funciones del hipotálamo, podemos saber cuál no ejemplifica una de sus funciones. Veamos, una tetrapodita mantiene el equilibrio sobre una canoa en el Amazonas para así tomarse una foto perfecta. ¿Estamos hablando en un momento de equilibrio? No. El equilibrio está relacionado con otra estructura cerebral, con el cerebelo. Entonces, ello no ejemplifica una de las funciones del hipotálamo. Es por eso que sería la clave avión. Pregunta número 3. Los impulsos de la retina son enviados a esta región. Estas lo proyectan a su vez en la corteza visual primaria, en el lóbulo occipital. Según el texto mencionado, ¿a qué estructura se está aludiendo? Como se mencionó, en este caso de la retina, los ojos, pero también impulsos, estímulos auditivos. Los oídos y los ojos tienen vías sensitivas, ¿con quién? Con el tálamo, el cual va a enviar lo que recibe, información. Todo este impulso lo va a enviar ¿a dónde? A la corteza cerebral. Entonces, profe, ¿qué estructura nos está haciendo alusión? El famoso tálamo. Clave casa. Pregunta número 4. Colocado en la parte posterior del tallo cerebral se encuentra el cerebelo, que tiene dos hemisferios arrugados y permite un tipo de aprendizaje no verbal y la memoria. Sin embargo, sus funciones más obvias es la coordinación de los movimientos voluntarios, de manera que si se lesiona tendremos dificultades para caminar, mantener el equilibrio o saludar con la mano. Además de los efectos mencionados, ¿qué otras características presentaría el paciente que tiene quizás una lesión en el cerebelo? Primero, estamos hablando del cerebelo y como se mencionó, coordina los movimientos voluntarios, el equilibrio también. Pero si una persona tiene una lesión en el cerebelo, se dice que no tiene dificultades para saludar con la mano. Quizá porque no ve la profundidad
de la persona. No está muy cerca o muy lejos. Y no puede coordinar a la vez los movimientos de su mano para poder saludarla correctamente. Profe, entonces de las alternativas que vemos acá, ¿qué otra característica puede presentar este paciente con el cerebelo lesionado? Puede presentar lo siguiente. Tras la lesión, el paciente podría presentar dificultades en coger un vaso. ¿Por qué? Porque son movimientos. Tú quieres coger un vaso, es un movimiento voluntario. O quizás apagar la luz de tu habitación, de tu cuarto. ¿Por qué? Este es un movimiento voluntario. Es un movimiento voluntario. Siempre recuerdas movimiento voluntario. La clave sería beso. Pregunta número 5. El tallo cerebral es la región más antigua e interna del cerebelo. Empieza donde la médula espinal entra al cráneo y se hincha ligeramente para formar el bulbo. Ahí se encuentran los controles de la frecuencia cardíaca y la respiración, por lo que si la parte superior del tallo cerebral de un gato se separa del resto del cerebro, el animal aún respira y vive e incluso corre, trepa y se lame. Pero al separar el cerebro, regiones más altas, ya no puede correr, ya no puede tener las mismas funciones. No puede tener un propósito ni trepar ni para obtener alimento. En el caso del ser humano, un organismo muy diferente a los gatos. Si hubiera una falla grave en el tallo cerebral, la persona no podría presentar como consecuencia fisiológica lo siguiente. No estamos hablando del siguiente, del tallo cerebral. Además, que controla la frecuencia cardíaca y la respiración. Entonces, tú debes recordar, el tallo cerebral tiene funciones muy vitales, como lo que mencionó, controlar la frecuencia cardíaca, controlar la respiración, y también es un centro en las funciones digestivas, la succión, secreción de saliva, deglución, secreción gástrica, etc. Entonces, ¿cuál de las siguientes alternativas no podría ser una consecuencia fisiológica? La alternativa sería D, el aumento del apetito y la sed e impulsos sexuales descontrolados, ya que ese control le pertenece a otra estructura, que ya lo vimos, el hipotálamo. Pregunta número 6. Los nervios son estructuras conductoras de impulsos nerviosos, situadas dentro del sistema humano. Estas están formadas por un conjunto de axones agrupados, para uno de los cuales procede de una neurona. Pueden ser motores o sensitivos, pero la mayor parte son mixtos y contienen tanto fibras sensitivas como motoras. Según lo mencionado y lo mostrado en la imagen, estamos hablando de... En la imagen nos están ejemplificando un nervio raquídeo. El nervio raquídeo se encuentra dentro del sistema nervioso periférico. Clave D. Pregunta número 7. Hawkeye es un eximio arquero y suele utilizar muchas flechas con trucos además de las corrientes. El vasto entrenamiento en artes marciales y acrobacia que recibió mientras estaba en el circo aumenta su habilidad. Puede apuntar una flecha con perfecta precisión desde cualquier ángulo. Si estudiáramos a fondo los nervios craneales más desarrollados de él, encontraríamos que lo son él. Para que en este caso, Hawkeye, que es un arquero, justamente un superhéroe de Marvel, pueda apuntar y tener una precisión perfecta, debe tener algo importante: la rotación del globo ocular. Si es que quizás un enemigo o un blanco está que se mueve constantemente y él pueda atinarle perfectamente a ese blanco, su globo ocular debe rotar de una manera extraordinaria. Y en este caso, ¿qué nervios craneales están relacionados con la rotación del glóbulo ocular? El nervio troclear y abductor. Nervio troclear y abductor. Ahora, veamos la pregunta número 8. Carlos, al estudiar la especialidad de neurocirugía, se da cuenta que hay una cubierta de tejido conectivo muy vascularizado, donde abundan las fibras de colágeno y elastina. La mencionada capa es la llamada pia madre, que se caracteriza fundamentalmente ya que las meninges. Vamos a ver un poco de las meninges. ¿Qué tenemos en la parte exterior del cráneo? La meninge más externa se llama dura madre.
que se caracteriza por tener tejido conectivo denso y laxo. Luego de la dura madre, la meninge media es llamada la aracnoides, que está constituido por células planas y que tiene prolongaciones. Estas prolongaciones se dan en el espacio subaracnoideo, donde se encuentra el líquido cefalorraquídeo. Y la meninge más interna es la llamada pía madre, la que tiene contacto con el cerebro. La pía madre está compuesta por colágeno y elastina. Es muy vascularizado y además tiene células defensivas. Con lo que te he mencionado, ¿cuál sería la clave? La clave sería casa. En él aparecen una gran cantidad de células defensivas como el macrófago. Y no solamente el macrófago, también aparecen los linfocitos, los mastocitos. Pregunta número 9. Carlos recibe a un paciente con rotura de cráneo severa. Lo lleva urgentemente al quirófano, donde se da cuenta de una gran invasión bacteriana en las capas protectoras del encéfalo, en las meninges. Si en una de las capas, donde se encuentra la mayor cantidad de vasos sanguíneos, es decir, muy vascularizada, fuera atacada por aquellos invasores, se produciría una respuesta. Indique la capa afectada y la posible respuesta. La capa más vascularizada es la pía madre. ¿Y por qué produce una respuesta? Porque en la pía madre hay células defensivas. Como te mencioné acá, células defensivas muy vascularizadas, pía madre. Esas células defensivas pueden ser los macrófagos, linfocitos, mastocitos. ¿Cuál sería la clave? La clave sería beso. Sería la pía madre y la acción de las células defensivas alojadas en la cubierta. Es decir, alojadas en la pía madre. Pregunta número 10. El líder de la banda rock Guns N' Roses, Axl Rose, es el cantante con mejor rango vocal de la historia. Así lo estipula una investigación del sitio musical concertos.com. Axl registra sus notas más bajas en sus canciones y además una de sus más altas en muchas otras. ¿Qué nervios craneales están relacionados con el grandioso registro vocal de Axl Rose? Veamos lo siguiente. Tenemos el nervio vago o neumogástrico, que está muy relacionado con la faringe y las cuerdas vocales. Lo que permite a una persona cantar. Además, el nervio glosofaringe, que está relacionado con los movimientos de la faringe. Ellos van a estar muy relacionados ¿con qué? Con el rango vocal de ¿quién? De Axl Rose. Entonces la clave sería casa, vago y glosofaringe. Pregunta número 11. Ronaldo, un estudiante de la Facultad de Medicina de San Fernando, fue a Estados Unidos de intercambio. Al entrar a una clase de neuroanatomía, escucha decir al doctor Ben Carson lo siguiente. Tenemos una frasecita en inglés que te lo voy a traducir justamente al español. Estos nervios se encuentran en todos los segmentos del cuerpo. Las fibras aferentes y eferentes, sí, se encuentran en las fibras aferentes y eferentes, las cuales se van a dividir en somáticas y viscerales. Profesor, ¿de qué nos están hablando? ¿De qué estructura anatómica nos están hablando? Nos están hablando de nervios eferentes y aferentes, y que ellos se dividen en somáticos y viscerales. Estamos hablando de los nervios raquídeos, y los nervios raquídeos son parte del sistema nervioso periférico. Entonces, ¿qué clave sería? La clave sería beso. Debe recordar que los nervios raquídeos tenemos aferentes y eferentes, y las cuales se dividen en somáticos y viscerales. Bueno chicos, espero que este video haya sido